pero no teníamos visibilidad de lo que pasaba con muchas aplicaciones, ¿sí? Yo no sabía si yo veía componentes y relación entre componentes, pero perdía trazabilidad. No, yo quería ver cuando la aplicación crasheaba, yo quería ver los errores y quería incluso que eso se depure en todo el ciclo de desarrollo y que me lleguen a producción limpios. Eso es algo también un desafío importante que teníamos por delante. Como decíamos, sabemos lo que no se mide no se mejora, pero otra de las premisas que nosotros definimos es que lo que no se ve no está ocurriendo. Teníamos que cambiar sí o sí, No es específicamente la charla para hablar de Dynatrace, pero la conclusión fue Dynatrace, porque nosotros como grupo hicimos un benchmark a nivel grupo de todas las soluciones World Class, ¿sí? Nosotros teníamos un zoológico de soluciones, ¿sí? Teníamos para mainframe una solución, para networking, para las distintas plataformas, teníamos para PM, y no sabíamos qué hacer con el nuevo mundo cloud que venía, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer algo y tenemos que unificar. Esto así no funciona más. Entonces hicimos un benchmark de todas las soluciones World Class, donde evaluamos un montón de características, todas. Cuando digo todas, es todas, y bueno, finalmente, y como conclusión de ese benchmark, la solución que elegimos fue Dynatrace. Teníamos otra situación también a nivel país. Fíjense que teníamos un costo hundido porque la solución vigente, que era la solución DCA, seguramente muchos tendrán soluciones DCA para PM, tenía un costo hundido, teníamos un pago al front de 2 años, asegurado. Entonces teníamos un costo cero versus invertir en una nueva solución. Eso también era un desafío. Finalmente invertimos en la solución, ¿no? Este es el final del cuento. O sea, tanto era lo que nos mejoraba la vida que justificaba invertir, a pesar de que tuviéramos la otra solución, todavía 2 años paga. Clave el análisis de causa-raíz. Entonces, para eso necesitábamos, obviamente, cambiar la cultura, necesitábamos también información de diagnóstico que sea precisa y que sea común, y que cada uno no viniera con su fuente de información, sino que la fuente de información fuera única para todos. Entonces, ¿qué evaluamos y por qué Dynatrace? ¿Por qué al final Dynatrace? Bueno, primero por esto que decía, ¿no? Single point of monitoring, o sea, desde un lugar puedo ver todo, o puedo concentrar e integrar todo, todas las plataformas disponibles. Esto era importante para nosotros, yo quería ver desde la app hasta el core mainframe. Yo, digamos, no quería estar saltando de solución y trabajar mucho en integraciones. Ahí Luis lo comentó un par de veces, el tiempo útil del especialista, ¿sí? Yo no quiero gastar tiempo de especialista en integraciones que a otro me las brinda ya de movida. Entonces yo no quiero gastar tiempo en customizaciones, no quiero gastar tiempo en trabajo manual, y quiero aprovechar el trabajo del especialista para dar valor al negocio. Después otra cosa, ¿por qué Dynatrace? ¿Por qué Dynatrace? Porque tenía integración nativa también con todo nuestro pipeline de despliegue, ¿sí? Y en ese pipeline de despliegue nosotros tenemos un montón de herramientas, incluso open source. Entonces necesitábamos también ese nivel de integración. Después también un tema que no es menor, a ver, con la solución anterior o con el APM anterior nosotros teníamos que trabajar mucho manualmente, o los desarrolladores tenían que trabajar mucho manualmente, para poder armar, ¿sí?, ese modelo de observability. Tenían que trabajar sobre el código. Teníamos que hacer muchas llamadas, mucha intervención manual. Y la verdad es que eso era complicado y nunca quedaba bien. Entonces, sí, Dynatrace te da la posibilidad justamente de independizarte de eso, porque no solo vemos relación entre componentes, sino que hacemos inspección a nivel de código y errores de código, lo cual nos permite en una etapa de desarrollo y preproducción salvar muchísimos de los errores que, si obviamente no tenemos visibilidad, llegan derecho a producción e implican indisponibilidad de servicio, por supuesto. Nosotros queríamos... O sea, Luis habló del gobierno, de un área de gobierno. Nosotros fuimos para otro lado. No, las células son independientes. Vos tomás, esta es tu solución de monitoreo, te la autogestionás, la definís, te pones los dashboards, pero lo haces todo vos y de manera independiente. Por lo cual necesitábamos una solución que sea intuitiva, ¿sí?, que sea escalable, que sea fácil de usar, obviamente que sea amigable, pero también personalizable de alguna manera. Después,
Que tuviera capacidad de monitoreo, en nuestro caso necesitábamos reemplazar también lo que era monitoreo sintético, ¿sí? Que tuviera capacidad para reemplazar nuestra solución de monitoreo sintético. Y después además tener un soporte atrás, ¿no? Sí, muchas herramientas son buenas por sí solas, pero en el momento de implementar también necesitas un soporte, alguien que conozca, alguien que te pueda ayudar, ¿sí? Alguien que te guíe. Después, si la solución es buena y el costo de mantenimiento resulta siendo bueno, porque es intuitiva, porque es fácil de evolucionar, bienvenido sea. Pero vos necesitas una startup con alguien que responda, porque siempre un soporte de segundo o tercer nivel vas a necesitar. Y Luis decía, Dynatrace en algún tiempo casi ni era conocida. Bueno, el proyecto nosotros lo hicimos con el equipo de Caselatam, y la verdad que creo que ese fue otro de los puntos a favor. No es que no tuviéramos la gente capacitada, pero no teníamos el skill en Dynatrace, por supuesto. A elegir Dynatrace entre todas las soluciones del mercado, y cuando digo todos es desde AppDynamics, soluciones de BMC, SEA mismo, IBM, Datadog, y me estoy olvidando de algunas seguro. ¿Qué conseguimos? ¿Qué queríamos y qué conseguimos finalmente? Porque esto está todo muy lindo, pero ¿qué pasó después de 6 meses? Bueno, sencillamente, ¿logramos la integración en todo el pipeline de despliegue? Sí, lo logramos. Y logramos que todas las células trabajen con sus dashboards. Y logramos que todas las células depuren su código en ambientes de desarrollo, en ambientes de preproducción. Y que lleguen a producción con una tasa de incidencias mínima. La adopción que resultó de parte de las células DevOps, o sea, lo adoptaron enseguida, necesitábamos darle algo, y esta solución la adoptaron enseguida. Bueno, con todo esto, la mejora del modelo de observability, ¿no? Donde antes teníamos cajas negras, ¿sí? Donde antes no veíamos dentro de la aplicación, empezamos a tener componentes 100% monitoreables, ¿sí? Pues digo, la solución de monitoreo está muy bien, ¿sí? Pero si el componente no es observable, por más monitoreo que tengas, te lo vas a perder. Así que eso también fue una mejora sustancial. La simplificación de las soluciones de monitoreo. Teníamos soluciones, el APM nuestro era DSA, teníamos monitoreo sintético de Microfocus, teníamos para infraestructura Core Mainframe soluciones de BMC. No digo ni que son malas ni que son buenas, no es hacer un juicio de valor. Simplemente nuestro objetivo era simplificar, y eso es lo que hicimos. Decía, única fuente de información, eliminación de esa culpabilidad, ¿sí? Cuando nos juntábamos para hacer análisis de causa-raíz, uno viene con un log, el otro con un reporte, dice, no, mirá, yo digo esto, yo me digo, momentito, acá hay una única fuente de información, esta es la información de diagnóstico, y estas son las acciones que tenemos que seguir adelante. Entonces, para lo que es RCA, para lo que es análisis de causa-raíz, que a veces tardábamos días, semanas, meses, semanas, meses, sí, era común no encontrarlo. Pasamos a días, horas. Obviamente, muchos menos, porque, como decía, el código llega mucho más depurado, pero pasamos de semanas a días, a horas. Se reconvirtió en nuestra área de command center y de operación, y nos pusimos a poner foco en lo que serían variables de negocio, ¿no? Las 30 variables de negocio más críticas, ¿sí? Las describimos, las configuramos y las dejamos para visibilidad cross de toda la compañía. Como decía, reducción, tasa de incidencias. 30% de reducción de tasas de incidencia los siguientes 6 meses, tanto en críticas como no críticas. Como consecuencia de que hacemos mejor las cosas, no sé, pero seguramente de que nos damos cuenta antes de que lleguen a producción de muchos errores que antes no veíamos, ¿sí? Entonces digo críticos y no críticos. Críticos seguramente por los monitoreos más básicos de componentes, de plataformas, de infraestructuras, y los no críticos seguramente por muchos de estos errores a nivel de componente de los que antes no teníamos visibilidad. Y eficiencia operativa, Luis comentaba esto y lo repetimos, ¿no? ¿Por qué eficiencia operativa? Y porque es así, porque puedo dedicar los recursos o tener recursos más calificados para hacer cosas realmente importantes que sumen valor al negocio, ¿no? Entonces creo que eso también es
algo grandioso que termina generando, ¿no? Un buen modelo de monitoreo y observability. Entonces, bueno, en resumen es así, ¿no? Si más visibilidad, menos errores, más velocidad, más eficiencia, y creo que eso todo redunda en un mejor servicio. Y para nosotros, de alguna manera, era un objetivo cumplido después de esos 6 meses. Obviamente, work in progress. ¿Recomendaría Dynatrace a sus colegas? Sí, yo digo, seguramente, seguramente. Y tanto como los vinos Zucardi que estamos esperando, ¿no?